Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que ya están con nosotros en este espacio a la luz de la palabra. Déjame decirle que es una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo y en este momento y a esta hora especial que tenemos dedicado para poder compartir de la palabra del Señor. Así que sea bienvenido cada uno de ustedes, los que ya están con nosotros. Queremos darle la bienvenida a estos fieles oyentes de este espacio a la luz de la palabra. Y hoy tenemos nuestra penúltima enseñanza de esta serie que hemos titulado, ¿verdad?, acerca de las fiestas solemnes judías y su relación con Cristo. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial que ya ustedes conocen y lo han escuchado muchas veces y está con nosotros hoy nuestro pastor Xavier Martínez, pastor asistente en la Iglesia Cristiana Emmanuel en la ciudad de Newark. Pastor Xavier, bienvenido a este espacio a la luz de la palabra. Queremos que pueda saludar a nuestros hermanos que ya están con nosotros en este tiempo. Amén, pastora Glenda, gracias por esta oportunidad que me den esta noche de compartir en este espacio a la luz de la palabra. Para mí es un privilegio, como siempre. Saludamos a los hermanos que jueves tras jueves se conectan con nosotros y esta noche pues tenemos un tema muy, muy interesante que estaremos desarrollando, como dice el nombre de este ministerio, ¿verdad?, y de este programa a la luz de la palabra. Así que sean todos bienvenidos y espero que usted prepare su corazón para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, amén. Gracias, pastor, por siempre estar, ¿verdad?, apoyando este ministerio para la gloria del Señor. Y hoy, hermano, créame lo que esta clase, como decimos nosotros, esta enseñanza va a estar, mire, al rojo vivo, va a estar cardíaco, como en nuestras palabras hondureñas lo podemos decir. Y queremos que sea de edificación para cada uno de ustedes. Le pedimos que pueda compartir desde ya en su muro. Creemos firmemente que la palabra tiene un alcance poderoso en la vida de aquellos que la escuchan. La fe viene por el oír, dice la palabra del Señor, pero el oír la palabra de Dios, no palabra de nosotros, sino palabra de Dios. Y hoy nuestro pastor estará compartiendo acerca de la fiesta del día de la expiación, poderoso tema que hoy se desarrollará y se llevará a cabo en este espacio. Así que, ¿qué le parece si oramos? Damos la bienvenida a Pastor Juan Arroyo, hermana Altagracia, hermano Pedro, hermana Jenny, hermana Ginelle, que están con nosotros, ¿verdad? Y cada uno de los hermanos que ya están aquí pendientes, como decimos, al pie del cañón, ya para poder disfrutar de este tiempo. Le pedimos que comparta, hermanos, y podamos llegar a más vidas. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte las gracias, decirte, Señor amado, que somos privilegiados en poder compartir las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Nos has dejado estos 66 libros para que podamos disfrutarlo y que podamos conocer tu voluntad a través de los tiempos y a través de las generaciones. Oramos, Señor, para que tu palabra penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, Señor, de aquel que está dispuesto a escuchar, pero no solamente escuchar, sino atesorar también tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos y gracias te damos por los instrumentos que tú has preparado como ser hoy la vida de nuestro pastor Xavier Martínez. Oramos, Señor, que un rema del cielo sea sobre la vida de él, Señor, para que pueda transmitirlo con eficacia, Señor amado, a cada uno de los que vamos a escuchar y vamos a ser partícipes de esta enseñanza. Por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos consuele, nos exhorte, nos enseñe, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, cuál es la voz, Señor amado, revelada en el Antiguo Testamento y proféticamente qué es lo que tú quieres decirnos a través de esto que tú dejaste como sombra, Señor, de lo que habría de venir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Enviamos un saludo hasta nuestros hermanos allá en Honduras, a nuestra hermana pastora Daina Martínez ahí apoyando a su esposo, ¿verdad?, que está con nosotros. También les saludamos, pastora, y oramos para que el Señor pueda usarle, pastor, en este tiempo. Así que el tiempo es suyo, dele con todo, pastor. Amén. Amén. Gracias nuevamente, pastora Glenda, nuestra directora de esta programación, nuestra directora ejecutiva de esta programación, aleluya, teóloga y amén, que ha tenido bien estos programas de enseñanza. Y quiero saludar a nuestro hermano Mario Aceituno, que siempre pues está ahí también, director técnico
de todo lo que usted ve aquí, pues él nos ayuda también y le agradecemos. Y a todos los hermanos, ¿verdad?, ministros del Señor que han estado durante estas pasadas semanas trayendo un poco acerca de este tema que estamos tratando de desarrollar, lo que son las fiestas solemnes dentro del pueblo judío y su relación con Cristo. Así que quiero aprovechar bien el tiempo. Tengo un material que quiero desarrollar con usted esta noche. Si usted quiere seguirme a través de la escritura, usted puede ir conmigo al libro de Levíticos y el capítulo 16, al Levítico 16. Ahí estaremos desarrollando un poco, aunque estaremos también compartiendo algunas otras citas bíblicas para el beneficio suyo, y así usted pueda entender un poco de qué es lo que queremos hablar acerca de esta fiesta. Y quiero comenzar, ¿verdad? Como dijimos, mi tema es el día de la expiación. Hay una presentación que estaré presentando, ¿verdad? Valga la redundancia, estaremos presentando unos slides para que usted pueda seguir la clase. Así que así dice nuestro tema, día de la expiación, o el Yom Kippur, como se conoce, y ya mismo voy a desarrollar un poco más en cuanto a eso y su relación con Cristo. Y había un pequeño debate con ¿verdad? nuestra directora de programación, la pastora Glenda, porque hablábamos los otros días y yo le mencionaba en cuanto al asunto de que esta fiesta del día de la expiación se incluye dentro de las fiestas solemnes. Pero a diferencia de tal vez algunas de las fiestas que hemos estado hablando las últimas semanas, felicito al pastor reverendo Josué María, que estuvo hablando acerca de la fiesta de las trompetas. Por ahí también estuvimos hablando de Pentecostés, estuvimos también hablando de diferentes fiestas que tienen una connotación, eso mismo, festiva, pero esta fiesta se incluye dentro de este calendario de fiestas solemnes, pero en esta ocasión en particular era un momento no tal vez de mucho alegría, no tal vez de mucha festividad, sino que era un momento de humillación del pueblo y de reconocer sus errores, ¿verdad? De reconocer su pecado, y había un proceso de preparación para este día de la expiación que se hacía una vez al año, y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Y cuando hablamos de esta fiesta del día de la expiación, pues también podemos relacionarla también un poco con la fiesta de la Pascua, que ya se habló al principio, y yo también pues voy a estar un poco desarrollando. Me pareció bien esta noche, pues he dividido este estudio en algunas áreas que quiero compartírselas rápidamente, aunque usted las estará viendo más adelante en la presentación, pero he dividido este estudio en varias áreas, incluyendo esta noche quiero hablar con usted el día de la expiación en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice la Biblia, verdad, acerca del día de la expiación en el Antiguo Testamento? También pues vamos a hablar un poco acerca de los preparativos que se hacía tanto el sumo sacerdote como la congregación de Israel para este día en específico. Estaremos hablando un poco acerca de lo que se conoce, ¿verdad?, donde sale esa frase del chivo expiatorio por Azazel. También estaremos hablando un poco acerca de qué dice la Biblia acerca del día de la expiación en el Nuevo Testamento, el cumplimiento del día de la expiación en Cristo, y cerraremos con un panorama profético del día de la expiación. Y quiero comenzar, como le dije, usted puede ir conmigo al capítulo 16 del libro de Levítico. Hay algo muy particular en este capítulo, porque aunque usted nota que Aarón como sumo sacerdote iba a ser el que iba a presentar esta expiación por los pecados del pueblo delante de la misma presencia del Señor, nos hace interesante ver que estas instrucciones son dadas a Moisés de cómo Aarón se iba a presentar delante de la presencia del Señor. Así que los escritores judíos hablan de que había un proceso de entre 7 a 10 días antes de que llegara ese día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba en un proceso de preparación, de separación. Algunos opinan que el sumo sacerdote moraba en una cámara del templo separado para poderse preparar debidamente. Quiero ir a la próxima parte de la presentación, el próximo slide, y yo sé que el pastor Josué Jordán hace unas semanas presentó un diagrama de lo que son las fiestas judías. Quiero ir muy rápidamente, ya él habló un poco de esto, pero
estas últimas 3 fiestas que nosotros estamos hablando. Ya la semana pasada se habló de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Estas son las fiestas que entran dentro del periodo de otoño. Ahí usted más o menos ve desde la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, y entonces entramos trompetas, día de expiación y tabernáculo. Y recuerdo que cuando el pastor Josué Jordán hablaba en su clase, nos hacía una comparación y nos explicaba, ¿verdad?, el cumplimiento pleno que tienen estas fiestas en Jesús, y estas últimas 3 fiestas pues tienen un cumplimiento pleno en los asuntos, en la escatología. La fiesta de las trompetas se relaciona con el arrebatamiento de la iglesia, como decía el reverendo Josué María la semana pasada, y la fiesta del día de la expiación se relaciona con la segunda venida de Cristo, y estaré analizando un poco de eso más adelante. ¿Qué le parece si vamos a la escritura y pasamos al próximo slide para que usted lea conmigo y mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 16, verso 30 del libro de Levítico? Aquí este capítulo 16 nos habla acerca de estos primeros versículos, nos habla de todo cómo se tenía que preparar el sumo sacerdote, el proceso que se llevaba a cabo ese día, pero le saqué solamente 2 versículos, uno en el capítulo 23, otro en el capítulo 16, para que usted tenga una idea, porque vamos a estar hablando mucho de esta palabra. Es el día de la expiación. Y mire lo que dice la palabra del Señor, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y entonces cuando usted va al capítulo 23, verso 27 de este mismo libro de Levítico, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cuando hablamos de ofrenda encendida a Jehová, esto nos habla del holocausto que se presentaba delante de la presencia del Señor, pero también será un día donde se ofrece expiación, donde hay también una derramación de sangre. Y más cuando vemos esta palabra de la expiación, yo quiero llevarle un poco de información. ¿Qué es la expiación? Pasamos al próximo slide y buscando un poco de información, cuando hablamos de la palabra expiación, aleluya, mi alma adora su nombre. Si podemos pasar al próximo slide rapidito, estamos en vivo y a todo color, aleluya. La expiación es el acto, alábalo si puede, mi alma adora al Señor, estamos, mi alma adora al Señor. Mire lo que es la expiación según el nuevo diccionario de la Biblia, mi alma adora al Señor, es el acto por el cual mediante un sacrificio se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con él. O sea que cuando se hacía este día de la expiación, habían varias cosas que sucedían en medio del pueblo. Pues mire, número uno, la expiación llevaba a que Dios fuera propicio a ver a un pueblo pecador, un pueblo que cometía muchos errores, y no tan solamente eso, esa sangre que se ofrecía por expiación satisfacía la justicia de Dios, borraba la culpa que estaba sobre el pueblo, purificaba sus almas y había una reconciliación con Dios. Eso era lo que el pueblo estaba convocado a hacer una vez al año. ¿Por qué? Porque había una serie de rituales diarios donde el sumo sacerdote presentaban sus ofrendas y presentaban, ¿verdad?, sus ceremonias que como Dios había establecido ante el pueblo. Pero este día en particular había una convocación a que el pueblo se humillara, a que el pueblo se acercara a la presencia de Dios, y el sumo sacerdote, como mediador entre Dios y la congregación de Israel, iba a ser el que iba a ir delante de la presencia del Señor a ofrecer esa sangre por expiación de los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para que fuera, ¿verdad?, la culpa borrada, para que el pueblo pudiera reconciliarse con Dios. Así, esto es lo que nos habla acerca de la expiación. Quiero pasar al próximo slide y quiero ir rápidamente hablando un poco acerca de lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca del día de la expiación. Mire qué interesante es que al día de hoy, el día de la expiación es considerado por el pueblo judío como el día más sagrado de todos.
a este tiempo aún los judíos, ¿verdad? Aún los judíos que están esparcidos a través del mundo, a este tiempo todavía consideran ese día como uno de el día más solemne, más sagrado, donde ellos, ¿verdad?, se humillan en ayuno, en ruego para que sean perdonados sus pecados. También encontramos aquí un poco acerca de el día de la expiación, lo que conocemos como Yom Kippur. Esto representaba para el pueblo la búsqueda de la restauración de la relación con Dios. Cuando hablamos del día de la expiación, el Yom Kippur era esa búsqueda que el pueblo se acercaba a Dios para restaurar esa relación que estaba rota por el pecado constante de la congregación de Israel. Cuando hablamos en hebreo, el Yom significa día, por eso se dice Yom Kippur, el día, y Kippur significa expiación. Y hace unos minutos, pues yo presenté lo que es el significado de esa palabra expiación. Y significa, Yom Kippur significa limpiar las culpas por medio de un sacrificio. O sea, había una sangre derramada para limpiar las culpas y el pecado en medio del pueblo. Y por último, este punto, cuando analizamos un poco acerca de lo que dice el Antiguo Testamento del día de la expiación, el único día del año en el cual solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. O sea, como le mencionaba al principio, había unas ceremonias que se realizaban diariamente, había unos rituales, purificación, había unas ofrendas, y no vamos a entrar a eso porque no es el tema esta noche, pero ese único día especial, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote usualmente entraba en las mañanas al lugar santo. Allí usted sabe que había un altar de incienso, había los panes, y él tenía que asegurarse que todo estuviera en un orden. Pero en este día, entonces el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo donde la misma presencia de Dios moraba en aquel lugar, y ya voy a entrar un poco en eso. Así que Yom Kippur significa, ¿verdad? Es el día de expiación donde se limpian las culpas por medio de un sacrificio. Ese día el pueblo se humillaba para buscar una reconciliación con Dios por el pecado que ellos habían cometido. Estamos aquí, estamos en vivo. Si hay alguna pregunta, usted hágasela allí a la pastora Glenda. Yo no estoy viendo en Facebook, pero si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, algún suspiro, algún gloria a Dios, pues usted dígaselo a la pastora y ella me comunica. Y pasamos a la próxima parte, porque una vez entendemos lo que está aconteciendo en este día de la expiación, usted conoce, pasamos al próximo slide, hay un preparativo, el pueblo comienza humillación, había una búsqueda, y comienzan los preparativos no tan solamente con la congregación de Israel, sino también que hay una serie de preparativos para el sumo sacerdote presentarse de la presencia del Señor. Y en estos minutos quiero desarrollar rápidamente algunos de estos preparativos para así entrar en lleno a la relación que tenía este día de la expiación con nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice aquí este primer punto, muy interesante. El capítulo comienza, este capítulo 16 comienza recordándonos de la muerte de los hijos de Aarón. Usted conoce que los hijos de Aarón habían entrado allí donde estaba aquel altar del incienso en el lugar santo. Ellos, la Biblia dice que ofrecieron un fuego extraño y Dios los mató allí mismo. Dios le quitó la vida. Usted conoce. Y este capítulo comienza con ese recordatorio de la importancia y la reverencia que requería entrar tanto al lugar santo como al lugar santísimo. Entonces, esto nos muestra una seriedad que implica estar en la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Mire lo que dice el versículo 2, no entre en cualquier tiempo al santuario. O sea, había un orden que Dios había establecido, y dentro de no entrar en cualquier tiempo al santuario incluía que solamente una vez ese sumo sacerdote iba a entrar a ese lugar santísimo. Y no quiero adelantarme a cuando hable un poco acerca de la relación con Cristo, pero qué bueno que a través de este nuevo pacto que nosotros tenemos ahora entrada, acceso libre al lugar santísimo a través de Jesucristo. Mi alma adora al Señor. El sumo sacerdote entraría por única vez al lugar santísimo el día 10
del mes Tishri, este año, ahí dice 12, pero debo corregir, este año los judíos celebran el día de Yom Kippur entre el día 15 y el día 16 de septiembre del 2021. O sea, era entre la puesta del sol de ese día antes, el día 9, y la caída del sol, puesta del sol del día 10. Y como hablamos, esto era en la temporada otoñal, y el mes Tishri es usualmente entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Sé que otros hermanos han hablado acerca de nuestro calendario y un poco acerca del calendario judío. Entonces, hay una serie de preparativos que ocurren que quiero detenerme aquí por unos minutos. Primeramente, comienza el ritual con un lavado que el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo. Dice aquí que tenía que lavar su cuerpo completamente con agua, pero me llama la atención porque una vez lavaba su cuerpo con agua, en esta ocasión en particular, el sumo sacerdote se despojaba de su vestidura ornamental de grandeza. Usted sabe que aquí dimos unos estudios acerca de el santuario, hablamos acerca del sumo sacerdote y explicamos que el sumo sacerdote llevaba una vestimenta mientras ejercía su oficio diferente. Había un pectoral, había un manto del efod, había una serie de ornamentos que hacían de esta vestimenta una vestimenta muy preciosa. Yo decía aquí que nosotros tenemos la última vez un diseñador exclusivo, nuestro Dios. Pero sin embargo, aquí en esta ocasión, el sumo sacerdote se despoja de esa vestimenta, aleluya, de esa vestimenta de grandeza, de gloria y de posición como sumo sacerdote, y se vestía con una vestimenta más sencilla, que era la vestimenta que usualmente utilizaban los sacerdotes, que incluía unos calzoncillos de lino fino, una túnica de lino fino, un cinto de lino fino y la mitra, su corona era su gorro que utilizaba para cubrir su cabeza. Y cuando usted busca un poco de información acerca de esto, mucha gente coincide que esto es símbolo puede ser un símbolo de humildad, de sencillez. ¿Por qué es un símbolo de humildad y sencillez? Porque ahora aquel mediador entre Dios y los hombres, aleluya, aquel líder espiritual religioso que yo lo mencionaba cuando hablamos acerca de el sumo sacerdote, se despojaba de aquella posición de grandeza para ir en humildad delante del grande, aleluya. O sea, entonces se despoja de su grandeza para ir donde estaba el grande, ir donde está el que tenía el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Así que se viste con esta vestimenta, ha sido lavado, su cuerpo ha sido purificado. Y mire lo que dice este próximo punto. Estoy en el punto número 4. Ese día el Señor se encontraría con Aarón en el propiciatorio. ¿Y qué debía hacer Aarón en ese momento? Pues mire, hay una serie de pasos que comienzan a desarrollarse ahí. Mire lo que sucede. Número 1, la Biblia dice que Aarón debía presentar un becerro por expiación por sus pecados y la de su familia, y asimismo tenía que traer un carnero. Yo quiero pasar a la próxima página, Mario, si me ayudas ahí, y vamos a regresar a esta, aleluya. Y aquí yo le puse mi alma adora el Señor, tratando yo ser un poco creativo, que usted se goce y a ver si me invita nuevamente para la próxima clase. ¿Cuáles eran las ofrendas de expiación? Estamos hablando ofrendas de expiación y la ofrenda de holocausto que se iba a presentar tanto por Aarón, su familia y por el pueblo. Pues mire lo que era. Aarón tenía y su familia que presentar un carnero para hacer holocausto. Y no tan solamente tenía que presentar ese carnero por holocausto, sería, ¿verdad?, quemado en el altar de bronce, pero también se presentaría un becerro por la expiación por ese pecado. Entonces, ese becerro sería la sangre derramada. Y por la congregación de Israel, el pueblo tenía que traer un carnero para el holocausto y tenía que traer 2 machos cabríos para la expiación. Y ya mismo voy a explicarle un poco más acerca de esto. Y puse una nota aquí muy importante porque dice, esta ceremonia, aleluya, era una ceremonia temporal, ya que se tenía que celebrar cada año. Se tenía que hacer este mismo ritual de traer el becerro, de traer el carnero, de traer los 2 machos cabríos por el pueblo. Sin embargo, esta ceremonia era el preámbulo del sacrificio que una vez Cristo iba a ofrecer
para siempre. Entonces se preparan todos estos animales. Recuerde que estos animales tenían que ser animales perfectos, no podía haber ninguna imperfección en ellos, tenían que tener todo, tenían que ser animales, ¿verdad?, saludables. Se separaban para ofrecérselo en esta ofrenda al Señor. Volvemos a la página anterior, Mario. Entonces, una vez se prepara esto, la Biblia dice, ¿verdad?, que se tomaba esa sangre del becerro luego de haber sido degollado, y esa sangre sería la que él presentaría delante de la presencia del Señor. ¿Qué sucede aquí? Aarón es purificado por el agua, es lavado, se despoja de su vestimenta de grandeza como sumo sacerdote, se pone una vestimenta sencilla en símbolo de humillación, entrando delante de la misma presencia de Dios. Se traen estos animales, se prepara esa sangre de ese becerro, ¿verdad? Es degollado. Ya mismo tengo una ilustración que quiero mostrarle más o menos de cómo estaba establecido el santuario y todo eso. Y una vez esa sangre está preparada, llega el momento de él entrar delante de la presencia del Señor. Pero antes de entrar a ese lugar santísimo, la Biblia dice que también él tenía que tomar de aquel altar del incienso. Allí estaba un incienso aromático especial, separado. Recuerden, los hijos habían ofrecido un fuego extraño cerca de aquella ubicación. Allí habían sido, ¿verdad?, la presencia del Señor allí mismo los mató. Y toma un incensario con unas brasas de fuego encendida y comienza a entrar delante de la presencia del Señor a ese lugar santísimo. Pero me llama la atención porque cuando usted busca un poco de literatura en cuanto a la entrada del sumo sacerdote, en este caso Aarón, a ese lugar santísimo, se cree que cuando él entraba de lado. ¿Por qué? Porque no podía entrar de frente, porque la misma gloria de Dios estaba frente, allí donde estaba el arca del pacto, encima de aquel propiciatorio. Usted conoce que estaba, y voy a entrar un poco más en esos detalles, habían dos querubines esculpidos en oro, y allí sobre aquel propiciatorio la misma presencia de Dios estaba. Mi hermano, usted sabe lo que es eso. Y aunque nosotros creemos, y el pueblo de Israel sabía, que Dios era un Dios grande, un Dios maravilloso, que su presencia no podía ser contenida solamente en aquel espacio, pero a Dios le había placido que desde aquel lugar Dios iba a hablar con el sumo sacerdote y Dios iba a gobernar y a reinar sobre Israel. Allí él estaba, pues su presencia estaba allí. Entonces, cuando el sumo sacerdote, una vez siendo purificado, es lavado con agua, vestido con ropas sencillas, unas ropas de lino fino, una vestimenta para entra de lado para no ver de frente la presencia del Señor. Y dice la Biblia, según las instrucciones que Dios le da a Moisés para que le diga a Aarón cómo seguirlas, que ese incensario se colocaba en el frente al arca del pacto, y ese humo que subía y cubría para que el sumo sacerdote no muriera al ver la presencia de Dios en aquel lugar. ¡Wow! Miren lo que, y voy a entrar a hablar un poco acerca de lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario y nos dio acceso directo al Padre. Y no tan solamente eso, la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en aquel entonces la sombra de lo que había de venir era ser el proceso que Dios había establecido. El sumo sacerdote entra de lado, presenta ese incienso de olor fragante, un incienso con olor especial para la presencia de Dios, y esa nube que se crea delante del arca del pacto, y Dios encima de aquel propiciatorio cubría y separaba, aleluya, la presencia misma del Dios del sumo sacerdote. Y entonces comenzaba lo que era la ceremonia de presentar expiación por los pecados de Aarón y su familia. Antes de Aarón poder presentarse a Dios con expiación por los pecados del pueblo, tenía que presentar por él mismo, porque era un hombre, y su familia, y como todo hombre, era un hombre que cometía fallas, un hombre pecador. Y ya mismo cuando entremos a hablar acerca de Jesús, vamos a ver las diferencias. Y entonces lo que sucede cuando tomaba esa sangre, dice que esa sangre él la rociaba en el lado oriental del propiciatorio. O sea, pues entendemos que para el lado derecho, el lado el derecho, ahí se rociaba un poco esa sangre, aleluya. Pero también dice que tomaba de esa sangre y con su dedo rociaba frente al propiciatorio 7 veces esa sangre
por Aarón y por su familia. Entonces él entra con esa sangre de ese becerro, rocea la sangre al lado del propiciatorio, la rocea de frente, y entonces una vez él continúa haciendo este proceso, sale de ahí y entonces toma la sangre del macho cabrío y la pone sobre ambas manos, verás, y regresa nuevamente a ofrecer la sangre por el pueblo. Pero quiero hacer una pausa porque quiero que Mario vaya a la próxima después de las ofrendas. Rapidito, aleluya. Y voy a ir corriendo porque si no el tiempo no nos da, pero estamos ahí. Y quiero hablarles rapidito del tabernáculo, la próxima. Miren la próxima, esa misma. Miren lo que sucede aquí. Usted ve en esta foto que le quise traer para que usted tenga más o menos una ilustración. Usted conoce el altar del holocausto, la entrada, ahí se ofrecían los animales como holocausto, ahí están las mesas. Esto es más o menos para que usted tenga una idea de cómo estaba distribuido. Las mesas donde se degollan los animales por expiación, pero dentro de aquel lugar, ¿verdad? Que está el lugar santo y el lugar santísimo, es que ocurre este acto de la expiación con la sangre de aquel becerro y de aquel macho cabrío. Y cuando vemos aquí que usted ve una ilustración ahí de el arca, ¿verdad? Y dice que se esparcía sangre en el lado oriental y de frente al propiciatorio por expiación y reconciliación de Aarón y su familia. Como le dije, él esparcía a un lado, luego lo hacía 7 veces y entonces salía y regresaba no tan solamente con la sangre de aquel becerro, sino con la sangre del macho cabrío, ¿verdad? Que era por los pecados del pueblo. Y esa sangre del macho cabrío no tan solamente, ¿verdad? Ya se había ofrecido expiación dentro del lugar santísimo, sino que Aarón salía al lugar santo y allí en los cuernos del altar de incienso ponía la sangre de aquel macho cabrío para santificar y limpiar los pecados aún dentro del lugar santo. Entonces, cuando vemos esto, dice que con la sangre del macho cabrío, él purificaría el santuario de todas las impurezas de los hijos de Israel. Pero hay algo muy interesante dentro de este proceso donde está derramándose sangre, donde se está presentando delante de la presencia del Señor, donde ponía un incensario para que el humo cubriera, ¿verdad? Y él no muriera al ver la misma presencia de Dios encima de aquel propiciatorio. Ocurre algo muy interesante porque de los 2 machos cabríos, y quiero pasar a la próxima, rapidito, aleluya. ¿Alguna pregunta, pastora Glenda? Un comentario, pausa, dígame que si no, aleluya, seguimos por ahí. Ocurre algo y es que cuando se está haciendo la preparación para ofrecer aquel macho, usted sabe que el pueblo trajo 2 machos cabríos. Uno de esos machos cabríos se presentan delante de Dios y se echaban suertes y uno era separado por expiación por Jehová y esa sangre sería derramada. Pero otro de los machos cabríos, eso era el que Dios escogiera, ¿verdad? En aquel entonces se echaba la suerte y se presentaba. Uno de aquellos machos cabríos sería liberado de aquella ceremonia, pero sobre él serían depositados los pecados y las culpas del pueblo. Y tengo unos puntos aquí que quiero discutir con usted en esta noche. Número 1, luego de presentar los 2 machos cabríos que había traído el pueblo por sus pecados, se presentaban a la puerta del tabernáculo y se echaba suertes, el cual caía la suerte por Jehová, era ofrecido por expiación por el pueblo. El otro sería llevado por una persona encargada. Luego de Aarón poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar todas las iniquidades, sus rebeliones y su pecado. Hay diferentes opiniones en cuanto a esto, mi hermano, y esto yo se lo debo aquí para que usted, para su estudio personal y pues, tal vez algún día le enviamos, aunque sea un examen por correo, a ver si están aprendiendo, mi alma adora el Señor. Pero hay varios puntos de vista en cuanto a esto. El azazel, el término viene de 2 palabras hebreas, aquí es donde único se menciona esta palabra, azazel, este término, es que significa chivo y azar que significa soltar o apagar. La traducción literal sería chivo que desaparece. Algunos comentaristas opinan que podría tratarse de un lugar en el desierto o lo echaban en un precipicio, teniendo esto la idea de destrucción o desaparecer completamente el pecado del medio del pueblo. Otros aseguran que en el pensamiento hebreo, Azazel llegó a ser identificado
con el diablo o un demonio. Cualquiera que sea la interpretación, este asunto de este chivo expiatorio que salía y llevaba los pecados del pueblo fuera del campamento, nos trae la idea de eso mismo. Los pecados eran echados fuera y desaparecerían. O sea que este acto ceremonial del día de la expiación traería reconciliación con el pueblo, traería, sería derramada sangre por los pecados del pueblo, y no tan solamente eso, que Dios mismo, ¿verdad?, escogería de aquellos dos machos cabríos uno que llevaría sin tener culpa. Cuando hablamos del chivo expiatorio, es alguien que lleva, ¿verdad?, la culpa por otra persona sin tenerla, y aquel chivo expiatorio pues sería enviado fuera y llevaría los pecados del pueblo fuera del campamento. Y vemos el proceso en que Dios comienza a trabajar con el pueblo de Israel. Así que entendemos, ¿verdad?, que hay un proceso. El sumo sacerdote entra a la presencia del Señor, presenta sangre de aquel becerro por sus pecados, por los pecados de su familia, santifica aquel lugar santísimo dentro de la presencia de Dios, pone un incienso para que el sumo sacerdote no viera la presencia de Dios. Cuando salía de espalda para lo mismo, y no tan solamente eso, regresa delante de la presencia del Señor a ofrecer aquella sangre derramada de aquel macho cabrío inocente por los pecados del pueblo, ofrece expiación, derrama también sangre sobre los cuernos del altar de incienso, sobre toda aquella área. Recuerde que constantemente, todos los días, se ofrecían diferentes ofrendas, sacrificios. Todos los días había pecado dentro del pueblo, y esta era el día que Dios separaba para eliminar y olvidar ese pecado, esa culpa del pueblo, y echarlo afuera. Eso es en el aspecto ceremonial. Pasamos ahora, hablamos un poco del Antiguo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento, y quiero ir al próximo slide. Miren lo que dice aquí. El día de la expiación en el Nuevo Testamento. El día de la expiación formó parte de la vida religiosa en el Nuevo Testamento, un poco diferente. ¿Por qué? Le voy a explicar. Algunos de los versos referentes a este día lo asocian como el día del ayuno. Se le llegó a conocer, además del día de la expiación, el día del ayuno. Aún en el Antiguo Testamento se le conocía también como el día. Ese era el gran día de humillación, de búsqueda, de reconciliarse con Dios. Aunque la terminología de la palabra expiación es un poco escasa, muchos de los comentaristas coinciden que Pablo hace referencia a este día en el libro de los Hechos, capítulo 27, ese verso 9. Y también el escritor de los Hebreos, vemos que el capítulo 9 y el capítulo 10, y voy a tocar un poco más adelante, esos capítulos hablan, son unos capítulos que van paralelos con lo que habla el capítulo 16 del Levítico. Pero sin embargo, miren lo que la primera carta de Pedro dice en el capítulo 1, verso 18. Le decía que la terminología usando la palabra expiación, tal vez no se ve mucho en el Nuevo Testamento por expiación, pero miren lo que escribía Pedro en esta carta: sabiendo que fuisteis rescatados. Cuando hablamos de rescate, hablamos de la expiación. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo decía que muchas veces hay estudiosos que relacionan un poco el asunto de la Pascua, ¿verdad?, con la fiesta del día de la expiación, porque están relacionadas en el rescate, en el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y por eso, ¿verdad?, cuando usted ve lo que dice Juan capítulo 1, verso 29, el siguiente día Juan vio a Jesús y dice que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hay una relación entre la Pascua y el día de la expiación. Y cuando hablamos de la relación, ¿verdad?, de Cristo con el día de la expiación, quiero decirte en esta noche, mi hermano, que en Cristo su sangre nos reconcilia con Dios, y sobre su cuerpo él llevó sus culpas. Mi hermano, mire lo que cuando Jesús estaba en ese momento de esa última cena, lo que conocemos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 26, verso 26, dice que mientras Jesús comía, utiliza, y nosotros lo utilizamos para la cena del Señor, dos elementos. Jesús utiliza el pan, dice que tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos y dijo:
Toman, comen, esto es mi cuerpo. Y dice que luego tomó la copa y habiendo dado gracia le dijo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, cuando analizamos, hablando del día de la expiación y su relación con Cristo, ya hablamos un poco acerca del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la relación con Cristo, vemos que su sangre derramada en aquella cruz del Calvario nos limpia del pecado, pero sobre su cuerpo Él lleva nuestras culpas. Aleluya. Sobre Él fueron llevadas todas nuestras culpas, nuestras cargas, todo lo que el hombre en aquella ceremonia que hacía todos los años, que era una ceremonia que la tenían que repetir, en Jesús se cumple plenamente. Mire lo que dice este último punto. Los apóstoles interpretaron que la muerte y resurrección de Jesucristo estaba asociada de alguna manera al ritual sacrificial del día de la expiación. Yo quiero decirle, mi hermano, en esta noche que mire lo que dice. Quiero ir con usted a Hebreos, quiero que vaya conmigo, Hebreos capítulo 9, verso 28. Y dice que de la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Yo quiero decirte que primero Jesús derramó su sangre según el orden del día de la expiación por los pecados de muchos. Primero, hay una sangre inocente que se derrama por los perdón de los pecados. Y no tan solamente eso, mi hermano, ese cumplimiento final del día de la expiación se dará cuando de una vez y para siempre el pecado será vencido y será sacado fuera del campamento. Y cuando hablamos fuera del campamento es que cuando Cristo regrese, y voy a hablar en el panorama de los eventos escatológicos, el pecado, el enemigo, el diablo será destruido por una vez y por todas. Quiero ir al próximo slide, Mario, si me ayuda ahí. Mire también lo que dice Mateo 20, 28. Recuerde que cuando hablamos de la terminología de la expiación, no la encontramos tal vez detalladamente en el Nuevo Testamento, pero mire lo que decía Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Y la única manera que una vida podía darse en rescate por la humanidad era derramando sangre inocente por el perdón de los pecados. Aquel cordero inmolado, un cordero sin mancha, sin defectos, que se presentó una vez y para siempre. Hablando del cumplimiento del día de Cristo, la próxima, y ya nos quedan estos 14 minutos evangélicos que me quedan. Mi hermano, cuando hablamos acerca del cumplimiento del día de la expiación en Cristo, yo quiero decirle, mi hermano, que la vida sin pecado de Jesús hizo que aquel sacrificio fuera calificado como un sacrificio perfecto. Y no tan solamente aquel sacrificio fue calificado como un sacrificio perfecto, sino que su muerte fue la paga de la deuda por nuestros pecados. Aleluya. La muerte de Jesús tomó el lugar suyo y mío, el lugar que nosotros nos correspondía por vivir una vida en delitos y pecados. Jesús lo toma y da su vida por rescate, por expiación, por reconciliación con Dios y el hombre a través de su sangre preciosa. La sombra de lo que sería los tipos en el Antiguo Testamento abrieron el paso a lo que sería la realidad de la promesa de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando usted confiesa su pecado, cuando usted confiesa la vida en que usted está viviendo, el Señor mismo toma y lo libra de esa carga, mi hermano. Por eso es que tiene que haber una confesión de que usted está mal para recibir. Tiene que confesar y reconocer su pecado. Reconocer: soy pecador, necesito a través del sacrificio de Jesucristo volver a conectarme con Dios. El hombre sin Dios, ¿verdad? Desconectado, somos nada. Y yo quiero decirte esta noche, mi hermano, que a través del sacrificio de Jesús y a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, yo quiero decirte que Él es fiel, Él es justo, Él es perdonador, y todavía esa sangre, todavía ese sacrificio, todavía ese momento sigue teniendo impacto en la vida. Se presentó como gran sumo sacerdote. Estoy en ese primer punto. Aquí hay tres aspectos interesantes en cómo se cumple el día de la expiación en Cristo. No tan solamente se cumple con el derramamiento de sangre para la remisión, ¿verdad? Perdón de pecados,
Pero en este caso Jesús mismo se presenta como gran sumo sacerdote, despojándose de su gloria para venir a ser un siervo sufrido, a presentar la ofrenda por la expiación de los pecados de la humanidad. Y hay una diferencia bien clara, porque Aarón tenía que presentar expiación por sus pecados y la de su familia. Pero sin embargo, Jesucristo fue completamente sin pecado y él no tuvo que presentar sacrificio por él, sino que él mismo, como gran sumo sacerdote, se presenta delante de la presencia del Señor. Entonces aquí Jesús cumple con la parte ceremonial del día de la expiación en el Antiguo Testamento al presentarse como gran sumo sacerdote delante de la presencia del Señor. Pero no tan solamente se presenta como gran sumo sacerdote delante de la presencia del Señor, no se presenta con manos vacías. Él mismo fue la ofrenda, cordero sin mancha y sin pecado, derramó su sangre como propiciación. O sea, él mismo se presenta como sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, ¿verdad? Un orden distinto al orden levítico, ¿verdad? Arónico, sacerdotal, un orden que ya venía con aquella mancha de pecado. Y sino que él se presenta como sumo sacerdote y él mismo presenta su sangre derramada como expiación por nosotros. No tan solamente eso, mi hermano, Jesucristo llevó la carga del pecado como el macho cabrío expiatorio. Su sacrificio limpió de una vez para siempre la mancha del pecado. Hay distintos puntos en cuanto a esto. Hay personas que dicen, y quiero hacer una pausa, porque aunque se presentaban estos dos machos cabríos, uno se presentaba para presentar su sangre delante de Jehová, el otro se soltaba y se llevaba al desierto, que llevaba los pecados fuera del campamento. Aunque se presentaban dos machos cabríos y se presentaban una serie de elementos y una serie de ritos dentro de esta ceremonia, era una sola. No eran diferentes. Todo esto era parte del día de la expiación, del día donde Dios nuevamente, el pueblo se reconciliaba con Dios a través de aquel acto. Y esto mismo hace Jesús. Jesús no tan solamente derrama su sangre en el Calvario, sino que él toma la posición de venir a esta tierra, hacerse hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, para sacar de una vez y por todas el pecado que había corrompido a la humanidad. Eso es algo muy poderoso, muy interesante. Hay diferentes puntos en cuanto a esta explicación de ese macho cabrío que se enviaba al desierto, tal vez se lanzaba por un precipicio y moría. Estuve buscando un poco de información y compartía con la pastora Glenda dentro de la literatura judía, que años después ellos le amarraban en los cuernos, le amarraban un cinto color rojizo, y una vez ese macho cabrío caía por el barranco, por el lugar donde lo soltaban y moría. Decía, según la tradición en la literatura judía, no en la Biblia, pero según lo que se ha encontrado en ciertos documentos, decía que ese cinto rojo en el campamento se tornaba blanco, y el pueblo entendía que aquel pecado había sido eliminado de en medio del pueblo. Pero ¿qué pasaba? Al próximo año tenía que volverlo a hacer. Al próximo año había que volver nuevamente al rito, a la ceremonia. Pero entonces en Jesús, de una vez y por todas, Cristo completa ese sacrificio para el perdón de pecados, para vencer a la muerte, para vencer al pecado de una vez y para siempre. Y no tan solamente eso, fue sumo sacerdote, presentó su sangre delante de la presencia del Señor. Sobre él, cuando usted va al libro del profeta Isaías, capítulo 53, ahí nos da una expresión de cómo todo lo que Jesús tuvo, que el siervo sufriente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí vemos un tipo de lo que hacía aquella ceremonia en eliminar completamente el pecado dentro de la congregación y el reconciliar la congregación con la presencia de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Mira lo que dice el último punto. Dios nos dio acceso directo al Padre y conectó al hombre separado por el pecado. Mire qué pasa, mi amado hermano, cuando Jesús está en aquella cruz completando aquel sacrificio. Había pasado pruebas en todo, había sido probado en todo, completa, y pasa algo muy interesante que nos da acceso, porque dice que el velo del templo, aquel lugar santísimo, se rasga. Lo que simboliza y nos indica que Dios, a través de Jesucristo, nos da acceso al Padre
a través de él. Por eso ahora usted no necesita, como el tipo en el Antiguo Testamento, de un intermediario. Ya no necesitamos de un Aarón, un sumo sacerdote, o no necesitamos tenemos líderes aquí en nuestras iglesias que nos enseñan, que nos guían, pero ahora usted tiene acceso directo a la presencia de Dios, al lugar santísimo, delante del trono de Dios, a través de Jesucristo. Ya no hay mi amado hermano, ya no hay que ofrecer sangre cada año, ya no hay que entrar solamente una vez al año. Usted tiene acceso para entrar delante de la presencia del Señor en este momento. Usted postrarse. Por eso es que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo decía los otros días que la victoria más grande que nosotros podemos tener es nuestra salvación. Es que Cristo pagó el precio por nosotros, mi hermano. Lo demás, lo material, lo que alcanzamos, sí es bueno. Nos gusta alcanzar cosas, nos gusta, sí es bueno si el Señor le permite tener una buena casa, un buen apartamento, eso es bueno, pero por encima de todo, el sacrificio de Cristo en aquel día, final y firme, completamente, nos dio vida y nos dio acceso directo delante del Padre. Aleluya. Seguimos a la próxima, Mario, para cerrar en estos 4 minutos que me quedan. Así que no tan solamente Él se presenta como sumo sacerdote, aleluya, Él presenta sangre por la reconciliación de Dios con los hombres a través de un sacrificio sin mancha y sin arruga. No tan solamente eso, sobre Él lleva la culpa suya y la culpa mía para darnos acceso libremente delante de la presencia del Señor. Pero hay unos puntos inconclusos para algunas personas. A este tiempo el pueblo judío todavía sigue celebrando el día de la expiación, el Yom Kippur. Ya no hay un templo, ya no hay sacrificio. Usted sabe que ya después del aquel segundo templo ser destruido, el pueblo se dispersó. Y ahora los judíos a este tiempo han cambiado un poco la manera en que celebran este día de la expiación. No ofrecen machos cabríos, no ofrecen becerros, pero sin embargo ese día es un día que los judíos se humillan y están en ruego, no están en ayuno. Es un día de reposo donde ellos están desde la puesta del sol del día anterior hasta ese día, están guardando ese día para que ellos sean reconciliados con Dios. Entonces, ¿por qué yo digo que hay un punto inconcluso? Porque ellos necesitan todavía que sus ojos sean abiertos y reconocer que Cristo, el Mesías, ofreció por una vez y por todas ese sacrificio. Ya él vino hace 2000 años. Ya el pueblo judío tiene que entender. Leí algo muy interesante, Pastora Glenda, y dame 4 minutos, ya me queda. Leía un comentarista que decía que el día del Calvario, y me llamó la atención esto, el día del Calvario sustituyó el día de la expiación. Porque lo que ocurrió aquel día en aquella cruz del Calvario nos dio vida. Cuando no había esperanza, cuando ya no había remedio, cuando se había tratado por todos los medios, el pueblo trataba, el pueblo quería hacer lo bueno, el pueblo se presentaba y volvían a caer en un patrón. Aquella sombra, aquel tipo de lo que había de ser fue revelado a nosotros, y a través de aquella cruz, a través de aquel día, en el Calvario hace más de 2000 años, nosotros recibimos perdón y recibimos vida. Entonces, estas últimas 3 fiestas solemnes de Israel tienen cumplimiento durante el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo hablábamos la semana pasada. La segunda venida de Cristo, el día de la expiación, y los tabernáculos, se ve un cumplimiento pleno durante el milenio. Aunque el sacrificio de Cristo nos dio acceso a entrada, ¿verdad?, a la presencia de Dios, y nos dio perdón de los pecados, nosotros a través de ese sacrificio, esa expiación que Cristo ofreció, nos reconcilió con Dios. O sea, ya nosotros estamos a través del nuevo pacto, tenemos un pacto mejor que el antiguo. A través de este nuevo pacto nosotros estamos siendo beneficiados por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Pero sin embargo, tenemos que recordar que cuando Cristo venga a establecer lo que conocemos como el reino milenial, Dios trabajará con Israel durante ese reino milenial. Y no tan solamente Él va a trabajar con ellos y para una vez y por todas redimirlos y establecer su reino perpetuo. Entonces, el pueblo de Israel todavía, sus ojos no han sido abiertos, todavía ellos siguen practicando la sombra de lo que ya fue y lo que es. Entonces, cuando hablamos de ese cumplimiento del día de la expiación, lo vemos desde ese lado, que el Señor trabajará con el pueblo para abrir sus ojos, pero no tan solamente eso. Usted sabe que en ese reino milenial, la Biblia dice que Satanás será atado por ese periodo, habrá un reino de paz, el pecado no estará en medio de la congregación de los santos, pero sin embargo,
al final de los tiempos, en el juicio final, la Biblia dice que de una vez y para siempre el pecado será quitado de medio del pueblo. Satanás, el anticristo y los demonios serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Entonces, ahí plenamente, aquellos pecados transferidos, aquel chivo expiatorio que salía a la deriva en el desierto, el pecado será destruido, regresará a su origen y no tendrá más parte ni suerte en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque usted como iglesia tendrá un cuerpo ya glorificado a través del arrebatamiento, estaremos con el Señor, Dios trabajará con su pueblo aquí en el reino milenial, estaremos con él y todavía, ¿verdad? Hay una dentro de la escatología, Dios está trabajando y trabajará con su pueblo. Aleluya. Tengo 2 citas bíblicas rápido, Mario, las próximas 2 y termino. 2 minutos, pastora. Ya lo he dicho ya como 5 veces, pero ahí vamos. Mire lo que encontré. Encontré estos días un escrito por precisamente el reverendo Mario Fumero, que es un ministro de las Asambleas de Dios y misionero en Honduras. Y encontré un escrito donde él habla acerca del Yom Kippur. Y miren lo que dice. No está aquí en la pantalla, se lo voy a leer. Hay 3 puntos que él habla que son representativos de la obra perfecta de Jesús en la cruz con la celebración del Yom Kippur. Número 1, él dice que primero el pecado merece un juicio y el juicio es la muerte. Y nos da la cita bíblica en Romanos 6:23. No tan solamente nos dice que el pecado, ¿verdad? El juicio por el pecado es muerte, conlleva una muerte de una persona inocente, sino también que solamente esa víctima inocente y ajena del pecado podía llevar la culpa del otro para que por su muerte encontremos el perdón. Y él cierra con el 3er punto que dice que esa sangre inocente debía ser derramada como ofrenda por nuestros pecados. Primero, el pecado merece un juicio y el juicio es la muerte, que solamente una víctima inocente podía llevar ese pecado sobre él. Ahí vemos el chivo expiatorio y que una sangre derramada de un macho cabrío inocente era la única forma que en aquel tiempo daba perdón para nuestros pecados. Sin embargo, él dice que con el sacrificio de Cristo, la expiación adquirió un significado eterno. A través de Cristo, la expiación obtiene un significado eterno. Mientras los judíos repiten su ceremonia todos los años, con la muerte de Jesús, su sacrificio es válido para siempre y por todos. Nuestro Yom Kippur, él dice, fue hecho hace 2000 años y está vigente todos los días. Así que, verdad, esa expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tengo 2 citas bíblicas. Marqué algunas palabras y algunas de las expresiones que hace el autor, porque me parecieron interesantes, que son muy cercanas a la ceremonia del día de expiación. Mire lo que dice. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano al que entraba Aarón, figura del verdadero al que entró Cristo delante de su presencia, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como lo hacía constantemente, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado, ya consumado es, terminó ese proceso, sino que vendrá para salvarnos aquellos que esperan. Y el último dice, capítulo 10, aleluya, y cierro con esto, nos fuimos, versos 13 al 15, la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. El Antiguo Testamento, las ceremonias, las fiestas, era una muestra de lo mejor que Dios nos iba a dar a través del nuevo pacto en Cristo. Eso lo dice el escritor de los Hebreos. Y no lo que en verdad nos daría,
Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Era una rutina. Iban un año, iban otro y seguían, por ahí nosotros decimos, seguían cojeando del mismo lado. Y el 14 dice, porque con un solo sacrificio de expiación por los pecados, solo añadir, no está ahí, con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfecto a todos los que los eligió para ser parte de su pueblo. Y cierra, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio por siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Así que nuestra expiación fue hecha hace 2000 años, está vigente para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Si a usted le hace falta acercarse a Dios, tiene que aceptar a Cristo en su corazón a través de su sangre y llevar sobre él nuestras culpas. Usted recibe perdón, recibe vida eterna, amén, y una promesa de un lugar mejor que estaremos con él. Esta ha sido mi clase. Espero que usted haya atesorado algo de lo que hemos hablado esta noche y que haya sido de bendición para su vida, pastora. El tiempo es suyo y me pasé por 5 minutos. Aleluya. Lo vamos a cobrar en la próxima, pastor. Gloria a Dios. Wow. Esta última porción, pastor, esta última porción lo dice todo claramente, ¿verdad? O sea, yo a veces me pregunto, la gente omite este tipo de cosas y como que no existiera en la palabra. Y muchos hacen de una sola porción, hacen una doctrina completa, obviando todo el panorama completo. Por eso es que siempre es bueno ver el panorama completo para que nosotros podamos ver qué es lo que el Señor quiere decir. Me encantó muchas de las cosas. Bueno, excelente, pastor. Felicidades, ¿verdad?, por esta clase. Pero algo que me llena es que saber que esta expiación tiene que ver con esa segunda venida visible de Cristo. Visible de Cristo, como usted decía, donde el pecado será erradicado totalmente y nuestros cuerpos serán glorificados. Iglesia, tenemos promesas de Dios. Tenemos maravillosas promesas de nuestro Padre, las cuales nosotros debemos de sentirnos bendecidos, fortalecidos, el saber que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pasando, no se compara con esa gloria venidera. Ya Jesús pagó un precio y es verdad. Pastor, tenemos que luchar todos los días para poder tener esa salvación, ¿verdad?, agarrada, como decía el escritor del libro de Hebreos, que no debemos de descuidar una salvación tan grande, entendiendo que el alto precio que Jesús pagó por ella, ¿verdad?, nos ha hecho a nosotros aceptos ante el Padre. Así que, hermanos, yo espero que usted haya disfrutado. Sé que algunos hermanos se conectaron ya de último, pero le pedimos que vuelva a verlo porque esto está tremendo. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por haber compartido con nosotros en este tiempo. Le bendecimos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y oramos, amados hermanos, para que cada uno de nosotros pues sean edificados a través de esta palabra. Próxima semana tendremos nuestra última clase bíblica, ¿verdad?, que será en labios de nuestro pastor Anastasio Castro, pastor de las iglesias Bethesda, allá en la ciudad de Guatemala. Él estará compartiendo la última clase, que será un tiempo glorioso. En el nombre de Jesús lo creemos. Y en el primer mes en el junio primero, hermanos, dejamos un lado lo que son estas enseñanzas, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando, y entraremos a unos temas actuales para las familias de hoy. Estaremos hablando acerca de lo que es depresión, estrés y ansiedad. Tendremos ya desde la perspectiva pastoral, pero también desde la perspectiva clínica. Tendremos 2 psicólogos con nosotros. Tendremos un matrimonio pastoral y quizás tendremos también una persona que nos estará exponiendo el sentimiento de estar en un hoyo tan profundo como lo es, ¿verdad?, la depresión y todo este tipo de cosas que conlleva. ¿Cómo la iglesia recibe esto? ¿Cómo muchas veces lo ven como temas tabús? No, nosotros no pasamos por eso. Déjeme decirle que sí. Lo pasamos y estaremos tratando estos puntos. Yo espero que usted se conecte con nosotros y podamos ser edificados. Así que les bendecimos. Gracias a mis hermanos, hermana Yajaira, que la veo conectada, hermana Rudy, hermana Yasmín, mi madre querida, hermana Rebeca. No, aquí solo tenemos mujeres empoderadas del Señor. Gloria a Dios por ustedes. Los caballeros que están con nosotros, pastor Juan Arroyo, hermano Pedro y los demás. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Quedamos despedidos. Pastor, ¿qué le parece si hace una oración de despedida ya para que se agarre los últimos 2 minutos y lo complemente, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, pastor? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por
esta programación. Gracias por cada hermano que se conectó, aquellos que han de ver el video próximamente. Que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones, nuestras vidas, nos transforme, Señor, y que podamos caminar, Señor, siguiendo tu modelo, Señor, a tu manera, como tú quieres. Señor, ayúdanos, ayuda a tu sierva, Padre, para que pueda seguir trabajando en esta encomienda que tú le has dado con esta programación, que muchas personas se sigan uniendo, Dios mío, y que al alcance de estos videos vidas sean transformadas, corazones sean sanados, Dios mío, y que tú te manifiestes con poder y gloria en medio de tus hijos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos diste, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, al cual damos toda gloria y toda honra. Queden despedidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús, así que le bendecimos, hermano. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Queremos decirle también que pronto estaremos sacando un anuncio de nuestra página oficial en YouTube, así que usted puede suscribirse. Estaremos subiendo todas las enseñanzas que hemos dado aquí, ¿verdad? Series de enseñanza como lo es, ¿verdad? El tabernáculo, lo que son las fiestas judías y otras cosas más. Así que pronto recibirá noticias de eso y esperamos que usted se pueda suscribir. Así que Dios me lo bendiga. Adelante, que nuestra redención está cerca. Bendiciones para todos.